Hola, soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido, bienvenida. Ya sabes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando, que hoy es lunes, 13 de abril. En los lunes tenemos la sección Estrategia Empresarial Efectiva, que grabo, emito, produzco con mi compa y socio y amigo Pedro Valladolid, que bueno, ahí le veo ya aprovechando el buen clima de donde vive, de que viene del bañito en la playa. Aquí, vamos, el tío vive como un pachá, pero de los de antes, vamos. Como un jubilado casi. Vivo, vamos, como Dios. Oye, pues son estas cositas que ya con los años uno se ha ido ganando, las cosas como son, ¿eh? Y entonces, pues hay que disfrutarlas. Para mí, disfrutar el momento, el día a día, son esas cosas que te hacen grande, ¿no? Y que dices, hostia, qué felicidad. A ver, esas pequeñas cositas que a veces cuestan poco y valen un potosí. Pero bueno, pues ahí voy, disfrutando para aguantar que me paguen muchos años después la pensión cuando decida darle al botón. A ver, así que nada, vamos a... Pero Oye, ¿tú crees que vas a tener pensión? Porque dicen que no vamos a tener pensiones. bueno, dice María, dice que han subido las pensiones. Dice, a mí me da igual, yo follo en hoteles, no puedes saber. Pues, hombre, yo creo que sí, que a nosotros ya nos toca, algo nos llegará, aunque sea poco, ¿eh? Luego ya iremos viendo cómo cambia el sistema. Pero de momento vamos a ir transmitiendo y ayudando a nuestros escuchantes a mejorar su día a día, su rentabilidad, su productividad y a prepararse para esas cosas que pueden llegar, esos cisnes negros, que en algunos momentos aparecen y cuando aparecen dicen, joder, que no estaba preparado. Entonces, pues ahí es donde estamos intentando aportar nuestro granito de arena. Sí, y aquí vamos a hablar de algo que ya hemos tocado en algún otro episodio, pero es que nos viene repetidamente, ¿no? En nuestro trabajo con clientes y, bueno, en preguntas que nos hacéis a través de redes sociales o a través de correo. Y, claro, ¿qué sucede con el conocimiento en la empresa? ¿Qué sucede cuando se va alguien importante de la compañía? Porque en Ujú. ocasiones se va y en ocasiones tendría que irse o quisieras que se vaya, pero tienes miedo de que se vaya Ujú. porque lo que hace, vamos a ponerle Juan, lo que hace Sí, Juan solo está en su cabeza. Y si no claro. está Juan, no se sabe hacer. Y Juan sabe cosas que nadie sabe. Y si Juan se pone malo, está todo el mundo nervioso. ¿Y que tiene que ver con los procesos que hablábamos? Sí, pero en este caso vamos a hablar de conocimiento. Sí, Más que el proceso, el conocimiento, porque hay cosas que no son de proceso, no se pueden documentar tan sencillo. Y de esto sí, vamos a hablar hoy. correcto. De ese conocimiento invisible. Porque además, yo me he encontrado en alguna empresa que el Juan, a quien estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Muchas veces, encima, es una persona conflictiva, de las que todo protesta, de las que no crea buen ambiente, de las que hace lo que le da la gana. Dicen, coño, pero es que sabe tanto de la empresa y de las cosas y de lo que hay, que es que me lo tengo que comer con patatas. Y ahí sí que es un problema, porque una cosa es que sea alguien que conozca y digas, coño, que todo esto no está en ningún sitio, este conocimiento invisible, pero sea una persona que aporte. Pero sí que me he encontrado a veces que estas personas, pues al final se sienten intocables y esa inviolabilidad les hace a veces pasarse de frenada en muchas ocasiones en el día a día de la empresa y convives con ellos con mucho sufrimiento porque no te queda más remedio. Sí, y en otras ocasiones están deseando hacerlo porque resulta que no se pueden ir de vacaciones o no se pueden prejubilar, porque también yo lo he visto. ¿Cómo le voy a prejubilar? ¿Cómo le voy a dar un contrato de relevo a este? Sí, no puede ser. Mira, yo recuerdo, y lo habré contado también en este podcast muchas veces, un compañero de trabajo que tenía que bueno, llevaba pidiendo contrato de relevo yo creo desde que cumplió los 45. Porque además toda su cuadrilla trabajaba en Altos Hornos de Vizcaya, que la Hostia. cerraron, lo jubilaron a todos con 45, 48 años y desde entonces este llevaba pidiendo la prejubilación desde los 45 años. Y yo le veía, porque tenía el despacho enfrente del mío y nos separaba una mampara de cristal.
Y yo le veía, y la verdad es que trabajaba hora y media al día, no trabajaba más, ¿eh? Hora y media, y luego el resto de la jornada se dedicaba a tocar las narices a todos los demás. Y era simpático, pero vamos, es que se te sentaba en la silla y decía, oye, te puedes ir a freír puñetas, tío, que tengo que trabajar. Y claro, pero yo recuerdo perfectamente cuando al final ya se le prejubiló, que es que este no hace nada. Joder, no hace nada. Ahí pusieron al tío más listo que había en la empresa, en su puesto de trabajo. Joder, el tío estaba 12 y 14 horas sin moverse de la silla y no llegaba ni a la mitad de esto. Fíjate. ¿Por qué? Era por el conocimiento acumulado. Porque, claro, recuerdo, era el de logística y planificación de producción, el de la Supply Chain Management, y venía el director de fábrica, el director de producción, y le veías además a este que miraba, entraba a su ordenador y hablaba algo y se iba el director de fábrica a hacer. Cuando este se jubiló, el que estaba venía y el director de fábrica y él se pasaban toda la mañana y salía el director de fábrica haciendo que no con la cabeza. Esto no me cuadra. Y otro por su conocimiento y por su experiencia de tomar decisiones muy rápidas. Y entonces esto sucede muchas veces en las compañías, ¿no? Y no es fácil documentar este conocimiento. No es fácil, Puedes pasar lo que dice Pedro, que el tío no lo quiere transmitir, el tío o la tía, ¿eh? No lo quiere transmitir, pero también lo contrario. No, yo me gustaría transmitirlo, pero ¿cómo transmito cómo toma esta decisión y por qué decido planificar esta producción y no la otra? Entonces, bueno, pues también te tienes que sentar con esa persona y conseguir que te lo transmita, que te lo cuente. Oye, ¿por qué has tomado esta decisión? No, porque yo recuerdo una vez, hace no sé cuántos años, que pasó algo similar, porque suelen ser por ese tipo de enlaces, ¿eh? Sí, tal cual. Así es. Entonces dice, oye, y cuando alguien tiene ese nivel de este compañero tuyo, que me ha recordado el chiste ese, dice, oye, ¿tú por las tardes trabajas? Dice, no, yo por las tardes no voy, cuando no trabajo es por la mañana. Pues, esto dice, cuando alguien es imprescindible, el problema normalmente no es la persona, ¿no? Es la empresa. Y esto se basa pues en algunas creencias habituales, ¿no? Pues como tú muy bien apuntabas, es que esto me pasó una vez y ocurrió y entonces lo conozco y tal. Es decir, hay cosas que son difíciles de explicar, que posiblemente no haya tiempo para documentarlo o que si lo documento pierde valor. Pero curiosamente, cuanto más imprescindible es alguien, menos tiempo tiene para explicar lo que hace. Que eso también ocurre. Sí. Y otra vez es que yo soy muy cansino, pero ¿qué tenemos que hacer? Que verbalice. Porque muchas veces yo no soy capaz de explicar por qué he tomado una decisión. Y bueno, Pedro y yo tenemos 40 años de experiencia profesional y muchas veces tomas decisiones basadas pues, en todo ese cúmulo de experiencias que has ido teniendo. Y dices, ¿por qué has tomado este? No lo sé, pero si alguien me pregunta y es capaz que verbalice, nos daríamos cuenta de que efectivamente hubo una situación similar en no sé cuánto y supimos lo que pasó, con lo cual ya descartamos, eso no se debe hacer, y con lo cual ya solo me quedan estas dos alternativas. Y he decidido por una de ellas porque es la que me parecía en ese momento. Bueno, pues todo eso es lo que tienes que verbalizar, lo que tienes que conseguir verbalizar con este conocimiento que no es tan sencillo, que no son tareas, que no son procesos, que no son procedimientos, no. ¿Por qué toma esa decisión esa persona? Conocimiento, exacto. Ese conocimiento. O sea, ¿y por qué tomas tú mismo, propietario de una empresa, esa decisión? Porque también, Pedro, tú lo habrás escuchado muchas veces, dices, joder, el día que yo me jubile esto se muere. Pues claro, es que yo voy y yo rápidamente soy capaz de decidir si ese cliente sí o no, o si ese proveedor sí o no, o si este producto lo podemos importar o no importamos. ¿Y por qué lo sabes? No lo sé, pero lo sé. Porque es que esa respuesta no lo sé, pero lo sé. Pues pero tenemos que hablar para ser capaces de documentar el por qué lo sabes. Claro. Y cuando lo documentas dices, oye, pues esto sí se puede transmitir. Claro, ahora sí podemos transmitirlo, de otra forma no. Claro, entonces no hay relevo generacional, no hay nada, es decir, la empresa empezó contigo y termina contigo porque es verdad que no es fácil, pero tampoco es imposible, no es tan difícil. Y al final no deja de ser un riesgo enorme de la empresa del cual no somos conscientes. Pero claro, si no intentamos hacer lo posible por documentarlo, eso tiene unas consecuencias, ¿verdad? Claro, tienes una dependencia total y absoluta de personas clave, entre otras tú. Es decir, no te puedes ir ni de vacaciones. Errores cuando alguien no está o si no estás tú. También. Es imposible crecer, entre otras cosas, porque nadie toma las decisiones adecuadas y en los momentos precisos. Porque como hay incertidumbre, ya hemos dicho que no nos gusta nada de incertidumbre, no tomo la decisión. Correcto. Y cualquier nueva incorporación es eterna.
y se ralentiza en el tiempo y como contaba Santiago con esta persona, quien le sustituyó, pues bueno, pues luego se tiraba pues horas y horas y horas y al final el director de producción salía o el director de fábrica diciendo pues no me ha convencido lo que ha dicho, con lo cual es una manera carísima de ahorrar tiempo el no sentarte con la gente y contigo mismo a poner negro sobre blanco, a expresarlo todo lo que tú tienes en tu cabecita, esas decisiones que tomas sabiendo que son las correctas, pero no sabes explicar por qué. Entonces, ¿qué tenemos que documentar? Lo primero, aquello que bloquea el trabajo. O sea, las tareas que se paran si falta alguien. Eso lo tenemos que documentar. Las decisiones que solamente toma una persona. Es que no es imposible documentar una decisión. No es imposible documentar una decisión. Pero sí hay que hacer las preguntas correctas. Y además, la primera vez cuesta y la segunda también. Pero la 9ª vez que haces esas preguntas, empiezas a cogerle el callo. Y Eso empieza a no ser tan complicado el documentar. Siempre tienes que documentar aquellos procesos que generan dudas en las personas. Y muchas veces es contarlo, el tener el por qué se ha tomado una decisión y no otra. Eso es lo que tienes que documentar. Otro conocimiento a documentar es todo aquel sobre el que más se pregunta. Cuantas más preguntas haya, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y aquello dónde lo teníamos? ¿Dónde estaba? ¿Qué tal? ¿Esto cómo se hace? ¿Así, asado o de la otra manera? Al final, si hay una pregunta que se ha producido 3 veces por semana, merece la pena empezar a documentarla y a dejarla por escrito, porque si no, es caldo de cultivo de errores, de problemas, de procesos mal hechos y al final de hartazgo y de cansancio. Y además, las peleas que hay que documentar son aquellas que alguien dice, es que esto no se puede explicar. Esa es justo la que hay que documentar. Esa es la que hay que documentar, la que esto no se puede explicar. Es que esto me sale de a mí del alma. Eso es lo que hay que documentar. El por qué te sale del alma, el por qué tomas esa decisión. Y el momento es cuando la tomas, porque la has tomado. Y hay que saber preguntar para realmente poderla documentar, porque ese conocimiento es el clave de la compañía. Porque luego... Correcto. Es que cuando esa persona no está es imposible documentar eso. Y además, es que 3 meses después ya no se acuerda, ¿eh? Eso es. O sea, que yo lo di con aquel compañero que luego 3 meses después le preguntan y ya no se acordaba. ¿Y por qué tomas? No tengo ni idea por qué tomé esa decisión. ¿Y por qué decidiste producir esto? No tengo ni idea. Yo qué sé. Pues porque en ese momento era lo que me salía de las tripas. Claro. Ahora dice, ¿y por qué? ¿Cómo ha sido tu proceso mental que te ha llevado a esa decisión? Pues es verdad que es difícil de explicar y que nos cuesta a todos. Y tú y yo tomamos decisiones muchas veces de una manera pues totalmente intuitiva, pues basada en la experiencia y en el conocimiento, pues como bien decías antes, de más de 40 años, ¿no? de trabajo. Pero sí que es necesario que alguien nos haga las preguntas adecuadas para intentar sacar, verbalizar el cómo, el por qué, el de qué manera, cómo he llegado yo a esa conclusión de verdad. ¿Por qué? Porque es importantísimo para el devenir de la empresa y del equipo. O sea, es fundamental. Y si esa persona eres tú, dueño, propietario de la empresa, con mayor motivo, porque es lo que va a garantizar el futuro y la pervivencia de la empresa una vez que tu etapa laboral directiva, pues bueno, pues haya pasado pues a una etapa más tranquila de deleite, ya está. Que además deja que tiene que pasar a esa etapa de deleite. O sea, y que te aseguro, con que tú pienses que no, vas a vivir mucho mejor si lo haces adecuadamente, claro. Si no, pues no. Claro, si no vas a estar toda la vida al pie del cañón. Y una cosa es que estés al pie del cañón toda la vida porque te gusta y te gusta ir por allí, porque te corre por las venas, pues tú, pues lo que vives en tu día a día de la empresa, pero tienes que dejar al que en ese momento dirija la empresa que sepa dirigirla. Y tú estás allí, pues porque te apetece, porque te gusta sentir el ambientillo, pero dejas que haya otra persona que dirija y que no todo dependa de ti, que ya no tienes edad, joder. Eso es. Y mira, otra de las cosas que hay que documentar de conocimiento es todo aquello que debe saber alguien que se incorpore. ¿Y para qué? Sobre todo para los puestos que estás pensando que son claves, que algún día igual no están, o las que ya sabes que tienen una fecha en que no van a estar, porque por propiedad no van a estar. Y sí, ahí está el manual de acogida, que ya hemos hablado en ocasiones, pero sobre todo es cómo toma esas decisiones. Para mí es clave y es importantísimo cómo toma personas esas decisiones y por qué. Ese es el conocimiento que tienes que documentar.
Importantísimo. Lo que va a ayudar al siguiente que venga, lo que hubiera ayudado a mi compañero ese que lo tenía enfrente cuando se incorporó, y que haber estado un tiempo solapando y preguntando cómo tomar decisiones le hubiera ayudado muchísimo. Y el haber estado Mucho. allí cuando saliera y tomara esa decisión le hubiera preguntado, ¿por qué has decidido esto y no lo otro? ¿Y que les hubiera costado una hora más o a los tres? Sí, pero no te puedes imaginar las que les hubiera ahorrado después. Fíjate la importancia, en cualquier caso, siempre hablamos de mentorizar, ¿no? Pero el mentor no siempre tiene por qué ser externo también. Quizás si esa persona habría tenido un coste que hubiera pasado, pues, oye, te vienes aquí una vez por semana, 2 veces por semana, 3 horas con esta persona nueva y le mentorizas, y estás con él, pues posiblemente él se habría sentido útil, feliz de estar allí, de aportar y de seguir, y la curva de aprendizaje de la otra persona también habría sido rápida. Entonces, establecer procesos de mentoring, no solo externos, que siempre hablamos de, oye, llámanos a Santiago o a mí, sí, pero también dentro tú puedes establecer procesos de mentoring donde transmitas ese conocimiento de una manera que el otro sea capaz de entender el porqué de esas decisiones, y eso ayuda. Y es el momento ya casi de empezar a ordenarlo y ponerlo negro sobre blanco. Sí, mira, ¿cómo vas a empezar a documentar, ¿no? Sin morir en el interno? Lo primero es que tienes que tener en cuenta que tienes que documentar mientras se trabaja, no aparte. Decía antes que si tú le preguntas a alguien 20 minutos después por qué ha tomado una decisión, igual no es capaz de explicarlo. Por eso es Correcto. importante que estén ahí y pregunten, oye, ¿por qué decides esto? No, porque yo, Eso. no. Y ir preguntando hasta que sea capaz de explicártelo. Pero eso es mientras se trabaja. Es que eso dura más, claro que dura más. Claro que dura más, pero es que la aportación de valor que hay ahí es inmensa. Claro. Y empieza por listas simples. No hace falta que hagas un manual perfecto. Empieza por listas sencillas, luego ya lo iremos normalizando. Pero de momento empieza a trabajar y a documentar cosas sencillas. Luego ya iremos profundizando en ello. Pero de momento las ideas tal como brotan es importante. No hace falta hacer grandes manuales. No, es más, además a mí me gusta que sea lenguaje conversacional, es decir, como se lo contarías a un amigo. No le des ese estilo corporativo y además hablamos en plural majestático. No, pues no tiene que ser ese. Bueno, no lo sé, si eres Telefónica o Repsol, igual sí, pero que estamos hablando a propietarios de empresa pequeña, de pymes, es decir, lenguaje conversacional, que es el que mejor entendemos. Porque si tengo Correcto. que ir al diccionario, el otro día leía Belajar en un libro. Coño, joder, tuve que ir al diccionario a ver qué es velajar. Bueno, pues resulta que es manejar las velas. Coño, pues di manejar las velas, joder, no me digas velajar. Sin duda. Y luego hazlo visible y accesible. ¿Qué significa eso? Pues mira, una imagen vale más que 1000 palabras. Si todo lo que tú puedes escribir en un manual de 3 páginas lo puedes hacer en una simple fotografía o con una simple imagen, es mucho más sencillo, y que todo el mundo sepa dónde está, y que tengas pues una intranet que puede ser un simple drive donde cada uno pueda acceder a la documentación. Y si además es algo que se utiliza habitualmente y tengo una copia puesta pues plastificada en el puesto de trabajo para ver el proceso directamente, mejor que mejor. Entonces, es lo más rápido y lo más eficiente. Mira, te voy a contar una anécdota. De hace bastantes años trabajé, bueno, con esta, que era una mujer. Con esta mujer trabajé en 2 veces. Trabajé una cuando había empezado su empresa, que le ayudé a organizarla al inicio y crecer, y luego otra vez que me contrató porque quería duplicar el tamaño de la empresa en 2 años y estuve en otro proceso. Pero la segunda vez, cuando volví, y me dijo, no, si ya tenemos documentadas cosas, y me enseñó todos los manuales que en su momento habían sido trabajando, habían crecido bastante, y me enseñó los manuales, y recuerdo, tenía, bueno, no sé, un libro para cómo tenía que quedar el almacén después de hacer las expediciones a última hora de la tarde, cómo tenía que quedar el almacén. Entonces, y cuando salíamos me decían, mira cómo está el almacén, la verdad que estaba impecable. Y yo saqué una foto del almacén. Y dice, ¿estás sacando una foto? Y digo, sí, vas a sustituir el libro por esta foto. Por la foto, ya está. Ya está, no tienes que contar, no, y tienen que quedar los no sé qué apilados en el pasillo 4A, una foto, así. Ya está. Si no está así al final de la jornada, está mal. Pero joder, Eso no le es. hagas al tío que lea un libro de 42 Eso páginas de procedimiento, una foto. Correcto. Por eso Así una tiene que imagen quedar. vale Me más. miraba, decía, Sí, joder, sí, coño, si vas a tener razón. Digo, coño, claro.
Ya te ha costado, ¿no? Con los más hace 3 o 4 años y nunca me has dado la razón. Parece mi mujer, joder. Sí, señor. Y Sí, me sí, acuerdo de esa anécdota que realmente lo que decías tú, una foto, coño, saca una foto. una ¿Cómo tiene foto. que dar, Hazlo no sé, la cocina después de... Así, con una foto, así, ya ya está. está, Hazlo punto. visible y hazlo fácil. Siempre yo repito mucho esta frase, ¿no? Yo creo que muy habitualmente, esa de que la sencillez es la máxima sofisticación, ¿no? Que se le atribuye a Leonardo da Vinci. Y es verdad, hazlo sencillo, fácil. Hay gente que tiene la habilidad de hacer difícil lo fácil y complicarlo. Oye, y si no sé qué y tal. Y hay otras personas maravillosas que tienen la facilidad de hacer fácil lo difícil. Es decir, anda, mira qué sencillo. Pues de esas personas son de las que a mí me gusta rodearme, de las que encuentran soluciones sencillas y viables y no complican cualquier mínimo problema y resulta que tenía un problemita y ahora salgo con un camión de problemas. Anda, vete a paseo, coño. Mira, y esta es una de las cosas fundamentales del propietario del negocio. Asegurarse que porque esto no es un problema del equipo, esto es una decisión de dirección. Y tú lo tienes que priorizar. ¿Y sabes cómo lo priorizas? Con el ejemplo. Correcto. Cuando tú eres capaz de explicar y documentar por qué tomas ciertas decisiones, es cuando lo vas a poder transmitir. Y ojo, que tú estás pensando, tengo 43, me quedan 25 para jubilarme. ¿Ya? Es que igual resulta que quieres vender tu empresa antes. Y si no, Por es que no la ejemplo, vendes, ¿eh? O vale no, mucho menos. no vale nada, claro, claro, claro. Porque entonces estás vendiendo unos activos, no estás vendiendo un sistema. Y lo que vale dinero es vender un sistema y un proceso, que es lo que te venden en una franquicia como McDonald's. Te venden un sistema, porque hamburguesas ya sabes hacer tú, pero te venden un sistema. Oye, si tú sigues el libro, tú esto lo ganas. Luego, si mejoras el libro, vale, pero como mínimo hay unos procesos que no te hace falta ir a Harvard para que si tú sigues estos procesos, este restaurante es rentable, chimpún, ya está. Pues eso es lo que hace que tu negocio valga dinero. Y pueda ser competitivo además. Es decir, es que muchas veces pensamos que hay otros que hacen las cosas, este va a perder dinero. Pues igual hay algunos que pueden perder dinero, pero igual es que hacen las cosas mejor y más rápido y más eficiente que tú. Sí. Así que mira, cuando el conocimiento está solo en la cabeza de alguien, es un riesgo con nombre y apellidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Y si no lo documentas, pues la empresa no va a escalar. Reza para que todo vaya bien. Dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No, pues eso es lo que te suele pasar. Entonces, es algo que hemos de priorizar y no debemos depender de personas, sino de sistemas sencillos, de tenerlo todo bien documentado y de saber dónde estamos en cada momento. Eso nos hace de verdad fiables, rentables y escalables y sobre todo tu calidad de vida mejora mucho. Te puede permitir tener bastante más tiempo para pensar, para tomar decisiones desde la serenidad y no desde la prisa. Y eso es lo que aporta de verdad valor a tu negocio. Eso es la rentabilidad. Ahí está. Cuando tienes tiempo para decidir sin prisa, cuando tienes tiempo para decidir sobre los aspectos importantes sin urgencia. Correcto. Ahí es donde estás aportando valor y ahí es donde el propietario del negocio debería dedicar la mayor parte de su tiempo. Por desgracia, la dedica a aspectos operativos y a decidir cosas que tienen que ser decididas ahora mismo. Y si necesitan ayuda, dice, oye, ¿y cómo? Esto es muy difícil, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué les decimos? Mira, coges tu mail y mandas uno a pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com. Hablamos contigo sin ningún compromiso y te decimos la verdad de decir, oye, pues mira, sí, te podemos ayudar o te decimos, mira, en ese fregado no nos metemos. Sigue rezando, sigue rezando, sigue rezando. Y pon velitas, que esta no. Sin duda. Bueno, pues nos vemos ya para el 20 de abril. Pues nada, el próximo lunes estamos aquí y queremos que estés, ¿eh? Que eso significa Ahí que te queremos. tenemos valor y entretenimiento, que es lo que intentamos hacer. Un abrazo muy grande y que tengáis una buena semana y sobre todo ordenadita, que os va a ayudar. Un Un abrazo.